Me presento, mi nombre es Diego Honorato, yo soy profesor de la Universidad de los Andes, nos encontramos en la Universidad de los Andes en este momento. Y soy profesor de estética, también me dedico a filosofía contemporánea y por muchos años di también clases de antropología filosófica. En fin, ¿no? Un poquito a las humanidades. Y hoy, particularmente, les voy a hablar un poco de la figura del maestro y también de la palabra interior en San Agustín y Platón. Eh, la esperanza un poco es que a partir de algunos textos que vamos a ir comentando, bueno, esto sirva un poco para reflexionar en torno al tema original que se me propuso, que tiene que ver con, me parece, cómo comunicar la virtud hoy a los jóvenes. Y debo admitir un poco que cuando me propusieron el tema, me quedó un poco grande, ¿no? Entonces, y entonces pensé un poco en estos textos que conozco y que sin embargo creo que, y eso es la esperanza, eso es lo que espero, que puedan echar un poco de luz a esa cuestión, ¿no? Entonces, quizás también podría aclarar ahora un poco lo que no voy a hacer a propósito de la virtud y de cómo comunicar la virtud. La verdad es que no voy a dar una definición de lo que es la virtud, mucho menos me propongo darles tips acerca de cómo comunicar la virtud. Yo creo que todos nosotros que somos docentes y ya llevamos muchos años un poco enseñando, hemos sacado experiencia y bueno, sabemos que eso no es fácil. En cambio, lo que sí quisiera hacer es quizás inspirar un poco, pero a ver si esta cuestión de la figura del maestro, tal como la entiende San Agustín, y de la palabra interior, y las referencias que hagamos a Platón, nos puedan servir para conversar, eventualmente quizás a ustedes, para conversar sobre este tema, ¿no? Y quisiera partir primero con una suerte de diagnóstico acerca de lo que podríamos llamar como un estado pues, de penumbra quizás o de dificultad que tiene que ver con la situación espiritual que vive algo así el siglo XX desde sus comienzos. Y para hacerlo estaba pensando en dos citas, una de un poeta inglés que es T.S. Eliot, a quien yo admiro muchísimo, y esta cita que en particular a mí me convoca mucho, así que quisiera leerles esta cita y luego hacer una referencia a, a un filósofo alemán que es Husserl, Edmund Husserl, que es considerado el padre de la fenomenología contemporánea, que yo tengo la impresión de que curiosamente vienen de alguna forma en lenguajes muy distintos a decirnos quizás lo mismo. Y luego de este diagnóstico, donde me voy a valer de estas dos figuras, vamos a viajar en el tiempo hacia atrás, entonces nos vamos a remontar a Agustín, ¿no? A San Agustín y luego a Platón, para tratar de ver qué nos dicen los antiguos, qué nos dice un San Agustín y qué nos dice también Platón respecto del ars docendi, respecto del arte de enseñar y de formar. Y por ahí entonces, eventualmente, a ver si podemos decir algo indirectamente sobre el tema original que se me propuso, esto de cómo comunicar la virtud. La cita de Eliot con la cual quiero partir es la siguiente, y se encuentra en un poema en La Roca, o en el coro de La Roca, que es del año 1934. La fecha también es decisiva, ¿no? Creo que ya nos dice un poco de la situación de Europa, la situación que vive Europa en esos años, posterior a la Primera Guerra, entre guerras, ¿no? Entre guerras, la Segunda Guerra quizás ya se comienza a ver en estos años. Y entonces quizás no es azaroso que Eliot diga lo siguiente en ese coro de las rocas, dice: ¿dónde está la vida que hemos perdido viviendo? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Estos versos, si se fijan,
plantean como una degradación en el orden del conocimiento que va desde la unidad vital que está precisamente en la vida, que luego pareciera que se pierde en una vida que transcurre rápidamente en el viviendo, ¿no? en ese trajín que nos devora, y donde, a propósito de esa unidad de la vida que se pierde en una vida que transcurre y que se nos va entre las manos, la sabiduría misma luego se pierde o se degrada en una forma de conocimiento, y luego el conocimiento se degrada en una forma de información. Y bueno, creo que es bastante profético eso, ¿no? O sea, la idea de que la sabiduría que está vinculada a una forma de vida originaria, ¿no? Se pierde hoy en información. Internet, supongo, a pesar de que Eliot no tenía cómo preverlo, pero bueno, Internet es sin duda quizás la metáfora más grande de este deslizamiento que ha ido de la vida a la sabiduría, al conocimiento, a una mera información. La segunda referencia que quiero usar como una suerte de diagnóstico para comenzar a pensar un poco esto del problema de la educación y del arte de educar hoy, nos lleva a este filósofo alemán, Husserl, que en un texto que me parece a mí, en lo personal, que cada vez más se torna más profético y que curiosamente es del mismo año o de los mismos años del poema de Eliot. Me refiero a la crisis de las ciencias europeas, que es una serie de charlas que dio Husserl entre los años 34 y 37 en Austria, ¿no? Por tanto, exactamente en el mismo periodo de crisis que vivía Europa, ¿no? Husserl escribe estos ensayos sobre la crisis de las ciencias europeas, pero que a la larga, si uno lee el texto, que es realmente formidable ese texto, uno se encuentra con que lo que está haciendo Husserl es al mismo tiempo mostrando que hay una crisis en la razón, en la racionalidad europea o en la razón humana, y que él ve de la mano de una crisis de la humanidad. Brevemente, ¿no? Brevemente, porque no es nuestro propósito ahora hacer una exposición sobre estas materias, pero nos viene muy bien porque precisamente coincide, al menos a mí me lo parece, me parece que coincide con lo que Eliot nos está diciendo en esos versos que les comentaba. La tesis principal de Husserl es que desde finales del siglo XIX se viene dando una suerte de reduccionismo positivista, ¿no? Donde las ciencias han entrado en crisis por una historia que comienza con la modernidad, donde hay ciertos elementos que han hecho que la ciencia haya perdido la significación vital que tiene para el hombre. Puntualmente hay dos elementos ahí que quizás vale la pena recuperar y que tienen que ver con lo que Husserl llama una interpretación mecanicista de la naturaleza, es decir, donde un proceso de matematización y de axiomatización de la naturaleza excesivo, ¿no? Excesivo, ha traído como consecuencia una interpretación mecanicista de la naturaleza, donde precisamente lo humano, o el fenómeno de la vida, ¿no? De la vida, que era precisamente la categoría central que estaba en Eliot, porque Eliot partía de la vida, precisamente la vida ya no se nos hace comprensible, simplemente es vista como un mecanismo. Y un segundo elemento que está en Husserl, que es muy importante, tiene que ver con que la historia de la ciencia desde el Renacimiento en adelante, especialmente desde el siglo XVII en adelante, ha ido de la mano de un proceso de tecnificación, que es la tecnificación de la ciencia moderna, que se ha incentivado ciertamente por la revolución industrial, siglo XIX, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, hoy en día se habla de una cuarta revolución industrial con la inteligencia artificial, que este proceso de tecnificación de la ciencia moderna ha traído como una consecuencia el vaciamiento del sentido vital. O sea, las ciencias
ya no le hablan al hombre. Permítanme leerles una cita de La Crisis y inmediatamente vamos a intentar hacer ver que este diagnóstico, que me parece que es compartido a su manera entre Eliot y Husserl, pues plantea un desafío enorme también a la educación, porque efectivamente queremos hablar de eso. Pero antes les leo la cita de Husserl que está en el texto La crisis de las ciencias europeas, parágrafo 2. Dice Husserl lo siguiente: tomamos nuestro punto de partida en el ingreso de un cambio en la valoración general respecto de las ciencias a fines del último siglo. No concierne a su carácter científico, sino a lo que la ciencia en general había significado y puede significar para la existencia humana. La exclusividad con que en la segunda mitad del siglo XIX la total visión del mundo de los seres humanos modernos se deja determinar y cegar por las ciencias positivas y por la prosperity, de que son deudores, significó un alejamiento indiferente de las preguntas que son decisivas para una auténtica humanidad. Meras ciencias de hechos hacen meros seres humanos de hechos. El cambio de la valoración pública fue inevitable, en particular después de la guerra, y ella, tal como lo sabemos, en la generación joven se transformó en un sentimiento hostil. Para nuestra indigencia vital, oímos decir, esta ciencia no tiene nada que decirnos. Hasta ahí la cita. Quisiera llamar la atención sobre cómo estas ciencias positivas, dominadas por un afán mecanicista en su comprensión de la naturaleza y por un proceso de creciente tecnificación, que sin duda para Husserl ha llevado a los grandes progresos de la ciencia que sería absurdo negar, ¿no? Sin embargo, ese progreso lineal de las ciencias, que es evidente, ha incurrido o ha traído como una consecuencia quizás inesperada una cierta crisis en lo que dice relación con esta significación vital. La palabra que usa allí, que me parece que es particularmente reveladora, es cómo estas ciencias positivas han llevado a una prosperidad. Él usa en el original la palabra en inglés, prosperity, dice. O sea, y luego agrega esto que me parece particularmente revelador. Dice, meras ciencias de hechos son o hacen meros seres humanos de hechos. Permítame un poco volver sobre el tema que nos convoca en esta charla, que tiene que ver precisamente con la figura del maestro y del arte de educar. Lo que hemos querido mostrar en esta primera parte es que precisamente la educación, al igual que todas las ciencias que tienen que ver con el hombre, y no solo las ciencias de la naturaleza, sino que también las ciencias humanas, se han visto afectadas por este carácter positivo de las ciencias, por este ideal de prosperidad, ¿no? De prosperity, en el sentido, por ejemplo, yendo ahora un poco a la educación. Yo soy profesor universitario y quizás la experiencia que todos tenemos es que es impresionante ver cómo esta cuestión de la prosperidad y del exitismo a tal manera se ha metido en la educación que los profesores hoy en día tenemos que dominar una cierta técnica para transmitir la información, por ejemplo. El tema de la técnica, de la tecnificación, todo se ha tecnificado. En las universidades hoy en día, y quizás también en los colegios, se habla mucho de innovación. Innovación docente es el gran concepto. I+D. Innovación y desarrollo, ¿no? Y claro, estas técnicas, se pone un gran énfasis en la técnica, en la educación. Sin duda también la educación, al menos en la universidad, se ha vuelto absolutamente profesionalizante. Y profesionalizante también en el sentido de que lo que se busca es sacar la carrera lo más rápido posible para eventualmente tener un trabajo y llegar al éxito, que básicamente es ganar mucha plata, ¿no? Esta pérdida entonces o el alejamiento cada vez mayor de la noción de sabiduría, de conocimiento, como decía Eliot, que ha deslizado hacia simplemente información. Y al mismo tiempo, la importancia que tiene la técnica hoy en día, por ejemplo, la innovación
en todo lo que tenga que ver con técnicas de enseñanza. Todo eso, por supuesto que está muy bien, ¿no? O sea, sería absurdo negar que los profesores tenemos que tener algo en nuestras técnicas de enseñar, tenemos que un poquito ir aprendiendo de estas tecnologías y usarlas, eso es obvio. Pero el punto no es ese, es que siguiendo un poco con el diagnóstico de Husserl, lo que nos encontramos es con que cada vez más la educación se ha transformado en un fenómeno donde básicamente lo que buscamos es transmitir información. Y las técnicas ad hoc tienen que ayudarnos a eso, ¿no? A transmitir información, pero pareciera que se perdió, hace ya mucho, eso que Eliot precisamente hacía referencia remontando hacia arriba, que nos llevaba al conocimiento, a la sabiduría y a la vida, ¿no? A la vida como esa experiencia originaria que está en la base de la experiencia humana. Quisiera ahora, en un segundo momento, teniendo presente un poquito esta suerte de diagnóstico, llamar la atención sobre la concepción que tenían en cambio los griegos sobre la educación, que no podía estar más lejana de este afán por innovar en la técnica o en los modos de transmitir la información y en este afán profesionalizante, muchas veces vinculada al éxito profesional en términos de exitismo, dinero, sino que es fantástico cuando uno se remonta a los griegos y descubre en ellos que lo fundamental estaba en ese ideal que está en la paideia griega, donde, por ejemplo, nos encontramos con la palabra el psikagogos o del paidagogos. Si me permiten usar los términos griegos, psikagogos es una palabra que se compone de psique, alma, y agomai, que es el verbo griego que está allí, agomai, que significa conducir. O sea, los griegos pensaban que efectivamente educar tiene que ver con ser algo así como un conductor de almas. Y por otra parte, la palabra paidagogos, de la cual proviene pedagogía, ¿no? Es aquel que conduce, que es un conductor de jóvenes, ¿no? Esto está en la palabra también educación, porque la palabra educación, que proviene del latín, ¿no? La palabra se compone de e y luego la raíz ducare, ¿no? Y ducare en latín es guiar. Y el prefijo e, que está en educación, es educar o conducir hacia afuera. O sea, es tratar de conducir hacia afuera aquello que está ya en el alma del joven. Esto, sin duda, está muy relacionado con la mayéutica socrática. La mayéutica socrática que tiene que ver con ese arte, la palabra mayéutike, ¿no? que alude en griego al arte de parir, de hacer parir. La concepción que está aquí, que es la concepción socrática y que está en Platón, y que luego nos encontramos ciertamente en Agustín y en todos estos autores clásicos, tiene la idea de que en el alma de los jóvenes hay ciertas semillas de ciencia. Tomás de Aquino, por ejemplo, en una expresión fantástica, habla de razones seminales, de raciones seminales. Hay ciertas semillas en el alma que hay que conducir afuera, ¿no? En ese sentido se educa. Y en ese sentido, el educador, el formador, es un conductor de almas. Es impresionante un poco la diferencia entre esta concepción y el predominio que hoy tiene la innovación básicamente técnica en modos de administrar la información, en modos de transmitir la información, cada vez más eficaces, cada vez más rápidos, usando todas las plataformas de Internet. Hoy en día estamos desbordados por las plataformas de Internet, que está muy bien, pero para aquellos que nos dedicamos a las humanidades, bueno, alguna distancia tenemos respecto de eso cuando miramos a los clásicos, a los antiguos y nos encontramos con esta otra visión, ¿no? Con la idea de que educar tiene que ver con conducir almas. En este contexto quisiera ahora hablarles un poco y presentarles este texto de San Agustín, que es este ensayo, es un diálogo, ¿no? de maestro, de magistro de San Agustín, donde San Agustín precisamente establece un diálogo imaginario con su hijo, Adeomanto,
Y nos habla entonces de lo que él entiende por la figura del maestro y de una palabra interior de la cual ahora yo quisiera detenerme para ver cómo quizás esto nos permite iluminar la pregunta inicial de la cual partíamos, que tenía que ver con ese arte de educar y quizás con eso de cómo comunicar conocimiento, cómo comunicar sabiduría, cómo comunicar también virtudes. El contexto de este diálogo sobre el maestro, o el de magistro de San Agustín, es muy interesante y nos permite quizás comprender por qué dice San Agustín lo que dice. Recordemos un poco el contexto vital en el cual se escribe este diálogo de San Agustín, que es del año 389, que es apenas 2 años después de la conversión definitiva de San Agustín. Les quisiera leer ahora una parte de la introducción que hace el traductor de este texto, que me parece que precisamente nos permite situar el contexto vital en el cual se sitúa este diálogo. San Agustín escribe entonces el traductor de esta obra en esta introducción. San Agustín escribe su obra en el 389, apenas 2 años después de haber recibido el bautismo en Milán, de manos de San Ambrosio, en la vigilia pascual de 387. Agustín era el gran converso que había dejado a costa del máximo desgarro de que es capaz un alma su cargo de retórico romano, promesa de gloria del imperio. En las Confesiones nos ha dejado el relato de su conversión. Es un relato desgarrador. En el sugestivo escenario del jardín de Ostia, el alma se resiste a abrazar al Creador, pues se aferra a las criaturas que lo asedian con sus voces tentadoras. Pero ¿qué es lo que más desgarra el alma de Agustín? ¿Cuáles de entre las criaturas perecederas son las que con mayor fuerza lo atan y le hacen resistir hasta el paroxismo el llamado de la gracia? No es la carne, ni la concupiscencia de la lujuria, eso ya lo ha superado. No, es su cátedra de orador y la gloria que ella conlleva lo que con más vigor lo atrae y se interpone entre él y Dios. No puede aceptar todavía que el ser cristiano implique la renuncia a su legítima vocación terrena de literato. En el jardín, las voces de la lujuria han cesado, pero persisten aún los reclamos de aquella ciencia vana de los claustros académicos, los últimos restos de la soberbia intelectual que se resiste a morir. Es interesante ver que San Agustín, ¿no?, que desde su juventud estuvo tan inclinado por la belleza del mundo y por los placeres del mundo, en el momento de su conversión, ya más apaciguado esos placeres, lo que realmente le cuesta dejar atrás, dice acá el traductor, es su brillante carrera como profesor, como retórico en Roma. Podríamos decir precisamente su cualidad como profesor, lo que hoy llamaríamos un profesor universitario, un profesor escolar. Y es en ese contexto que San Agustín, en este momento de su conversión, comienza a reflexionar en torno a quién es el verdadero maestro, ¿no? Y si acaso, en qué sentido es válido para un profesor humano, ¿no?, para mí, para ti que estás escuchando, en qué sentido podemos nosotros ser profesores o maestros. San Agustín ya intuye, como nos dice la cita, que hay una cierta vanidad, vanitas, en ese deseo suyo de llegar a ser un retórico brillante en Roma y que tiene que deshacerse de eso. Es por eso, y aquí quería leerles una parte más de esta introducción, de esta cita, San Agustín en este momento de su conversión es alguien que vive la profunda decepción de la sabiduría del mundo y de la retórica vana. Esto sin duda afianza su convicción de que fuera de Cristo, no hay otro maestro, y su conciencia tensa de doctor cristiano lo lleva a hallar una respuesta válida a la palabra divina. Es la palabra que está en el Evangelio de Mateo, ¿no?, donde se dice que uno solo es vuestro maestro, o en otra traducción el versículo de Mateo 23, donde dice:
Pero vosotros, dice, no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. San Agustín está tratando de comprender, a la luz de ese versículo del Evangelio y a la luz de la experiencia que él tenía o tuvo como retórico en Roma, ¿en qué sentido es posible hablar, por ejemplo, ¿no?, para nosotros, seres humanos, de un maestro? Teniendo presente que, como el mismo Jesús advierte en el Evangelio, que solo hay un maestro. Ese es el problema en parte que está en el diálogo que tenemos acá, en el de Magistro. Trata de pensar entonces quién es el verdadero maestro y qué significa la verdadera docencia, este ars docendi. La estructura del diálogo, ¿no?, se divide en tres partes y yo solo me voy a detener en una, ¿no? La primera parte del diálogo trata sobre un estudio del lenguaje y del signo, lo que hoy se llama semiótica. La segunda parte trata sobre un estudio del significado, ¿no?, del significado de la palabra o del signo externo, lo que hoy en día se llama semántica. Y la tercera parte, que es la que yo quisiera ahora brevemente un poco resumir o hablarles, tiene que ver con el estudio del aprendizaje y la enseñanza, es decir, con la pedagogía. Y es aquí donde aparece esta tesis de San Agustín, que tiene que ver con la palabra interior y con lo que también se llama la iluminación divina del alma, ¿no? Y precisamente vamos a introducir esto porque quisiéramos compararlo, contrastar esto con lo que decíamos al comienzo, ¿no?, más bien con esta idea de la información y de la innovación aplicada a técnicas de transmitir información. San Agustín, en cambio, frente a una noción como esa, parece estar completamente en otra dirección. Lo que es curioso, avanzando un poco, metiéndonos ahora en este diálogo y con la idea del aprendizaje y de la enseñanza en San Agustín, es que San Agustín expresa en el capítulo 10 de este diálogo una desconfianza o escepticismo respecto del lenguaje o de los signos externos. Lo que es llamativo, porque precisamente pareciera que un profesor, un maestro, utiliza o se vale precisamente del lenguaje para enseñar, ¿no? Pero es aquí donde San Agustín comienza a hacer una distinción que claramente proviene de raíz platónica o de Platón, entre una palabra exterior y una palabra interior. La desconfianza o el escepticismo respecto de los signos se expresa, por ejemplo, en una parte del diálogo que quisiera ahora leerles, que está en el capítulo o en el apartado 10. San Agustín dice lo siguiente, dice: «Y principalmente me esfuerzo en persuadirte, si soy capaz, que no aprendemos nada por medio de los signos que se llaman palabras». Allí en latín es verbum o verba en plural, para referir a los signos exteriores del lenguaje. Como ya he dicho, no es el signo el que nos hace conocer la cosa. Antes bien, el conocimiento de ella nos enseña el valor de la palabra, es decir, la significación que entraña el sonido. Y luego ahora coloca un ejemplo, dice: «He aquí las cofias», dice, como un enunciado. Cofias es una suerte de sombrero que se usan las mujeres, por ejemplo. «He aquí las cofias. Aprenderé la cosa que ignoraba no por las palabras que son dichas, sino por la visión del objeto que me ha hecho conocer y retener el valor de tal nombre. Pues no he dado fe a palabras de otros, sino a mis ojos, al aprender esa cosa. Sin embargo, creí en esas palabras para atender, esto es, para indagar con la mirada que tenía que ver». La desconfianza en los signos exteriores está en el hecho de que la palabra sonora, ¿no?, el puro signo externo, corre el riesgo de que precisamente simplemente nos quedemos en ella y no descubramos aquello hacia lo cual la palabra como signo exterior nos conduce, que es precisamente aquello a lo cual las palabras nos indican, que es la visión del objeto a la cual conducen. Por eso señala
que lo fundamental es que hay que, claro, tomar esa palabra como signo exterior, pero solo en tanto que esa palabra exterior me sirve para indagar y descubrir con una mirada interior y con una palabra interior que vamos a ver ahora, qué es lo que tenía que ver, qué es lo que tenía que conocer. El peligro, un poco el peligro que está aquí, poniéndolo quizás en un lenguaje muy sencillo, es que a veces las palabras, los discursos, simplemente se vuelven palabras externas, ¿no?, que podemos repetir mecánicamente como por una técnica, ¿no?, de repetición, y donde no captamos la significación interna, el significado vital que tienen, ¿no? En ese sentido se nos escapa lo que tanto San Agustín como luego Platón, a quien quisiera ahora remitirme, alude como una palabra viva. Podemos quedarnos, en otras palabras, como presos de estos signos externos que podemos repetir como si fuéramos incluso a veces papagayos. A veces nos puede pasar, nos pasa a nosotros con alumnos que repiten algo sin comprenderlo. Repiten las palabras, los signos exteriores, pero realmente no han sido iluminados por la comprensión interna, por la significación interna que está en ese conocimiento. De esa manera simplemente se quedan con la información que pueden repetir, pero no comprenden. San Agustín entonces quiere dirigir nuestra atención precisamente hacia esa palabra interior. Aquí una segunda cita antes de ir o de pasar a Platón. Esta segunda cita está un poco más adelante de la que leí en el capítulo 11 y dice así: hasta aquí han tenido valor las palabras, otra vez es verbum o verba, aún concediéndoles mucho nos incitan. La palabra en latín, si me permiten, es admonere, que significa también advertir, aconsejar, sugerir. Aún concediéndoles mucho, nos incitan solamente a buscar los objetos, pero no los muestran para hacérnoslo conocer. Quien me enseña algo es el que presenta a mis ojos o a cualquier otro sentido del cuerpo o también a la inteligencia lo que quiero conocer. Por ello, con las palabras no aprendemos sino palabras, mejor dicho, el sonido y el estrépito de ellas. Porque si todo lo que no es signo no puede ser palabra, aunque haya oído una palabra, no sé, sin embargo, qué es palabra hasta saber qué significa. Acá aparece con mayor claridad, me parece, la distinción entre el signo exterior, que es lo que San Agustín allí denomina verbum, y esta palabra interior que está llena de significado, de significación, es decir, de sentido, y que es verdaderamente la cual comprende la inteligencia y que él llama el nomen, que es el nombre. Es esta segunda la cual el arte de educar tiene que efectivamente tratar de hacer brotar en el alma de quien tiene delante, porque es ella la que trae a los ojos, ¿no?, o tanto a los ojos de la vista, pero también a la inteligencia, lo que realmente queremos conocer. Esta distinción entre una palabra exterior, que es un mero signo, es el signo fonético, sonoro, ¿no?, o la articulación, la grafía, la distinción entre eso y esta palabra interior que reside en el alma, que es realmente la que ilumina el alma, ¿no?, y la que nos permite conocer, porque tiene un sentido y una significación, es lo que ahora queremos comprender mejor, retrocediendo un poco más todavía, si me permiten, a Platón, porque ciertamente San Agustín, como conocedor de toda la tradición neoplatónica, parece tener presente una distinción que hace Platón en el Fedro, que aparece al final de ese diálogo en lo que se denomina o se conoce como el mito de la escritura, que es un texto precioso que yo quisiera leer ahora y comentar con ustedes porque me parece que nos va a permitir comprender realmente cuál es la tesis de San Agustín y quizás de esa manera también comprender mejor lo que queremos comunicar con esta pequeña clase en torno a la palabra interior, una palabra que para Platón es una palabra viva y animada
que contiene precisamente ese conocimiento que no debemos confundir con la mera significación externa. El mito de la escritura, no sé si lo conocen, pero está al final del Fedro, es una maravilla, esos mitos que introduce Platón con una genialidad extraordinaria. Está al final del diálogo del Fedro, donde aparece el rey de Egipto, Tamus, y donde llega un dios, Teuz, a presentarle una serie de regalos. Y de entre esos regalos nos encontramos con la escritura. O sea, Teuz le presenta a Tamus la escritura como un regalo, ¿no? Para todo su pueblo, para todo Egipto, y se lo vende, ¿no? Se lo presenta como un invento extraordinario. La escritura como un fármaco, dice, de la memoria y de la sabiduría. Sin embargo, lo curioso es que el rey Tamus, lejos de reaccionar como positivamente frente a eso, dice o desconfía, esto es lo que llama la atención, desconfía de la escritura y dice lo siguiente, dice, oh artificiosísimo Teuz, a unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es pues un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad, porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos totalmente ignorantes y difíciles además de tratar, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. La escritura tiene un peligro, dice acá Platón a través de este personaje, porque se puede volver simplemente algo así como un recurso memotécnico, esa escritura exterior, que es precisamente a lo cual estaba apuntando San Agustín, ¿no? Donde podemos repetir ese signo exterior sin realmente comprender el significado que esa palabra o ese signo tiene. Por tanto, lo que hay que hacer es descubrir frente a esa palabra puramente exterior, una palabra interior, ¿no? Que más adelante, quisiera continuar un poco con el texto, porque es aquí donde efectivamente se comprende la tesis de Platón y que me parece que está en continuidad con la tesis de San Agustín, ¿no? Frente a esa palabra exterior, que llega desde afuera un poco al recuerdo, y que no logra realmente traer esa memoria viva, que sería, o sea, asociaría al verdadero conocimiento y a la sabiduría, Platón la contrapone a esta otra, ¿no? Dice, hay que, por tanto, alcanzar esta palabra interior, y dice, me refiero a aquel que se escribe conciencia en el alma del que aprende, capaz de defenderse a sí mismo y sabiendo con quiénes hablar y ante quiénes callarse. ¿Te refieres, dice Fedro, que le contesta a Sócrates, a ese discurso lleno de vida y de alma, a ese discurso lleno de vida y de alma que tiene el que sabe y del que el escrito se podría justamente decir que es el reflejo? Ese discurso lleno de vida y de alma, la traducción también literal podría ser, es una palabra, porque lo que dice allí el original es logon, dice, es una palabra viva o viviente y animada. Es esa palabra viva y animada la que efectivamente es la que el conductor de almas, ¿no? Acá el maestro tiene que lograr despertar al interior del estudiante. Y aquí lo compara, hace un símil brillante, Platón, con un sembrador. Es muy famosa, yo creo, esta metáfora, quizás la conozcan, pero creo que también contiene un elemento que vamos a recuperar al final como quizás una
clave que nos puede servir un poquito respecto de cómo educar, de cómo comunicar a los alumnos y a los estudiantes no solo la virtud, sino que el conocimiento en general. Dice en este símil Platón y compara esta palabra llena de vida y de alma con un labrador, con el verdadero agricultor y frente a un labrador artificioso. Dice, un labrador sensato que cuidase de sus semillas y quisiera que fructificasen, las llevaría en serio a plantar en verano en un jardín de Adonis y gozaría al verlas ponerse hermosas en 8 días, o solamente haría una cosa así por juego o por una fiesta si es que lo hacía. La referencia que está aquí al jardín de Adonis se refiere a ciertos festivales que estaban en Atenas, que tenían que ver con la fertilidad, ¿no? Y donde se ponían a cultivar semillas en los techos de las casas en verano, donde hacía mucho calor, se les regaban y de manera que por el calor artificialmente salían o brotaban rápidamente, pero luego, tan rápidamente como brotaban, se secaban porque había mucho calor. Y esa metáfora de los jardines de Adonis se refiere un poco al mal labrador, al labrador que trata de apurar artificiosamente la cosecha, en este caso de la flor, pero no se da cuenta de que efectivamente en el jardín de las letras el auténtico labrador tiene que ser paciente, tiene que saber esperar. Y un poco más adelante, entonces, hablándonos de esta palabra viva y animada, que es la que hay que lograr inseminar en las almas de los jóvenes y que contrapone entonces a esos jardines de Adonis que son artificiosos, dice lo siguiente: pero mucho más excelente es ocuparse con seriedad de esas cosas cuando alguien, haciendo uso de la dialéctica y buscando un alma adecuada, planta y siembra palabras con fundamento, capaces de ayudarse a sí mismas y a quienes las planta, y que no son estériles, sino portadoras de simientes, de las que surgen otras palabras que en otros caracteres son canales por donde se transmite en todo tiempo esa semilla inmortal que da felicidad al que la posee en el grado más alto posible para el hombre. Platón acá, yo creo que brillantemente en esta metáfora, contrapone frente a ese ejercicio del cultivo artificial que está en esos jardines de Adonis que buscan apurar la cosecha, ¿no? Contrapone eso al verdadero labrador, a esos verdaderos jardines de letras que hay que sembrar en el alma de los jóvenes, y donde el lenguaje que usa Platón, y yo creo que ilustra un poco lo mismo que nos quiere decir Agustín, es que hay que buscar un alma adecuada donde se pueda plantar y sembrar palabras. Es precioso ver el griego, porque el verbo que usa allí Platón es el mismo, está vinculado a la palabra naturaleza, physis. El verbo es fio, que está vinculado a physis, es plantar, y por tanto hace relación a aquello que crece y se desarrolla desde adentro. Y es allí donde aparece esta expresión, donde aparece a estas palabras que hay que sembrar en las almas, y que ellas son portadoras de simientes, portadoras de semillas que además de las cuales surgen otras palabras, donde se transmite esa semilla inmortal, que para Platón está vinculada con el conocimiento del alma, de la verdad, de la bondad, de la belleza, ¿no? O sea, el conocimiento que el alma tiene de esas semillas inmortales, y donde reside también la felicidad en grado sumo para el hombre. La palabra interior, o sea, un poco la palabra interior, está vinculada con esta palabra viva y animada, de la cual la palabra exterior tiene que ser simplemente pues una incitación.
Volviendo a San Agustín y tratando un poquito de ir cerrando esta exposición, lo que nos encontramos es que tanto Platón como San Agustín nos dicen que para que el maestro humano, ¿no? El maestro humano efectivamente sea, claro, maestro en un cierto sentido, un maestro es maestro en un sentido peculiar, porque como sabemos para San Agustín hay un solo maestro que es Cristo. ¿Qué puede hacer el maestro humano? ¿Qué puede hacer el maestro humano? El maestro humano lo que puede hacer es conducir por medio de su palabra exterior o incitar por medio de la palabra exterior, por el lenguaje, a esa palabra interior que contiene una verdad interior que hay que descubrir. Hay que ayudar, por tanto, al alumno a que descubra en sí mismo esa semilla. Platón dice y habla de una semilla inmortal, porque la vincula con la verdad, con la belleza, con la bondad que está al interior del alma de cada ser humano. Dice San Agustín, y con esto ya comienzo un poco a cerrar la charla, acerca de esta función del maestro humano, ¿no? Porque efectivamente para San Agustín el maestro con mayúscula, el único maestro es Jesucristo, por eso hacía referencia a ese pasaje de Mateo, ¿no? Sin embargo, si hay un sentido legítimo por el cual es posible hablar de un maestro, de un profesor humano, eso debemos entenderlo en el sentido de que ese maestro incita al alumno hacia la verdad interior, que tiene que descubrir él mismo. Dice San Agustín, un poco más adelante en el apartado 14, ¿acaso pretenden los maestros que se conozcan y retengan sus pensamientos y no las materias que piensan enseñar cuando hablan? Porque ¿quién hay tan neciamente curioso que envía a su hijo a la escuela para que aprenda qué piensa el maestro? Una vez que los maestros han explicado las disciplinas que profesan enseñar, las leyes de la virtud y de la sabiduría, entonces los discípulos juzgan en sí mismos si han dicho cosas verdaderas, examinando, según sus fuerzas, aquella verdad interior. Entonces es cuando aprenden y cuando han reconocido interiormente la verdad de la lección. Acá yo creo que la afirmación central, y es como una de las ideas que precisamente hemos querido ahora comunicar, siguiendo San Agustín y siguiendo a Platón, es que estos antiguos, la sabiduría de estos filósofos, ¿no? No está puesta tanto en una técnica de transmisión de conocimiento, de información. No reside allí realmente la capacidad que el maestro humano o el profesor puede tener de enseñar. Eso por supuesto, puede ser muy bueno, ¿no? Nadie o se opone a esas técnicas y a la innovación en esos ámbitos, pero lo realmente fundamental, lo realmente esencial, sin lo cual no habría realmente transmisión de conocimiento verdadero, y mucho menos sabiduría verdadera, reside en que los discípulos mismos, juzgando por sí mismos, tienen que examinar, según sus propias fuerzas, aquella verdad interior que descubren, esas raciones, dice Tomás de Aquino, seminales, esas semillas inmortales, piensa Platón, de modo que reconociendo en su interior esas semillas aprendan. De manera que, y un poco tratando de sintetizar, si tuviéramos que, a partir de estas indicaciones un poco desordenadas, si me permiten, sacar algunas consideraciones finales, ¿qué lecciones podemos quizás extraer de Platón y de Agustín cuando ellos hacen esta distinción entre una palabra exterior, que es el puro signo exterior, y esta palabra interior, que es una palabra viva y animada, que es la que hay que ayudar al alumno a descubrir en sí mismo? Podríamos quizás concluir algunas cosas y esperando que ellas puedan servir de algo en torno a esto de cómo comunicar verdadero conocimiento y de cómo comunicar quizás también virtudes.
El profesor, al menos para Agustín y Platón, no es, ciertamente ya lo hemos dicho, un técnico de la información, sino que más bien debe ser pensado como un conductor de almas. Y creo que quizás haríamos bien, cada vez que nosotros vamos a entrar a una clase o a un aula, recordar eso, ¿no? Que somos conductores de almas. Más allá de los instrumentos pedagógicos que usemos, que está muy bien usarlos, no podemos quedarnos en eso, sino que tenemos que encontrar la forma de hacer despertar en ellos esa palabra interior. Porque precisamente, y el segundo punto que podríamos extraer también es que para Platón y Agustín, la forma más eminente de introducir, de hacer despertar estas semillas al interior de los jóvenes, es a través del diálogo vivo, de la conversación franca. No por cualquier cosa, precisamente Platón escribió diálogos y San Agustín también en el De Magistro elabora un diálogo. Hay que decir que quizás, claro, hoy en día estamos tan habituados a usar Zoom, pero difícilmente en Zoom o en Meet o en cualquiera de estos instrumentos o plataformas digitales podemos realmente hacer eso. Urge en ese sentido, yo creo, volver a la conversación y al diálogo, y hay que buscar también con los alumnos cómo producir ese diálogo. Una tercera idea es que para vivificar la palabra y llenarla de espíritu, es decir, si me permiten, para escribir en sus corazones y no en las tabletas o iPads de piedra, hay que hacer crecer en ellos, en los alumnos, una cierta vida interior, vida contemplativa. Esto es difícil, yo admito que es un desafío gigantesco en los tiempos que vivimos, pero si me permiten, quizás es simplemente mi propia experiencia, hay que hacer un esfuerzo por abrirles a los alumnos también un cierto sentido frente al misterio de la existencia. Trátese del Big Bang, si fuera una clase de física, o quizás también de la experiencia del sufrimiento, pero en la medida que le hacemos ver a los alumnos o los llevamos hacia una experiencia del misterio de la existencia humana, precisamente podemos, yo creo que tratar de ahondar en esa vida contemplativa, en esa vida interior que hay que hacer crecer en ellos. Y también, a mi juicio, la experiencia de la belleza en la creación es fundamental. Sin duda San Agustín tiene mucho que enseñarnos en eso. San Agustín de algún modo se abre a la experiencia de Dios también porque él fue capaz, por la sensibilidad que tenía, de experimentar la belleza de la creación. Y terminar quizás haciendo ver que hay que tener cuidado con la tentación de los jardines de Adonis, es decir, con ese ejercicio a veces artificioso de querer hacer producir rápidamente una semilla o hacer germinar rápidamente. Hay que ser pacientes, hay que saber ser pacientes y confiar en que sí es posible cambiar, lo que a veces nos puede parecer imposible cambiar. Quisiera terminar con un poema de un poeta español, que es Gabriel Celaya, un gran poeta de la posguerra, y que se titula precisamente Educar. Dice Gabriel Celaya, y quizás nos pueda animar un poco a esta tarea, ¿no? Dice, educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Bueno, les agradezco la paciencia, que tengan muy buen día. Hasta luego.